Bueno, muy buenos días a todas y a todos a un nuevo ciclo de conversatorios en delitos económicos y compliance penal del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Esto es un ciclo de conversatorios que hemos organizado en el marco de justamente nuestro programa de diplomado en delitos económicos y compliance penal, que ya se inició durante el mes de agosto y esperamos obviamente poder tener una tercera versión de este diplomado el próximo año y en un ciclo también de cursos en el ámbito de delitos económicos y compliance penal, que todas y todos sabemos que el día de hoy es más importante que nunca, ¿no es cierto?, formarnos en este ámbito. El día de hoy nos acompaña, ¿no es cierto?, un docente de nuestro diplomado, profesor Gonzalo Medina, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, socio de Alpocio y Medina, un abogado muy prestigioso en el litigio de derecho penal y económico, pero también en el estudio de los delitos económicos y también y principalmente nos interesa invitarlo el día de hoy por su experiencia en formación en directores. Y justamente va a hablar de la responsabilidad penal del directorio a partir, obviamente, de aquellos desafíos que provienen de las modificaciones recientes por el proyecto de delitos económicos en nuestro país. Así que sin más, bueno, obviamente, Gonzalo, te agradezco mucho tu disposición, no solamente a acompañarnos dentro del cuerpo docente de nuestro diplomado, sino que también dentro de nuestros conversatorios. Yo creo que nunca nos has dicho que no y eso se agradece. Además, sé que es un gusto para todas y todos escucharte. Así que muchas gracias, Gonzalo, y queda para ti el auditorio por unos 40 minutitos para que podamos conversar un rato. Muchas gracias, Osvaldo. Agradecer al Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca esta nueva oportunidad, a pesar de que la introducción de Osvaldo, muy afectuosa, por cierto, pero igual me dejó como fácil, como nunca dice que no, lo cual igual es riesgoso en ciertos contextos. Saludar a todos quienes están conectados al seminario, veo hartas caras conocidas, lo cual solo lo coloca a uno más nervioso, pero mi idea es compartir algunas ideas con ustedes a propósito de responsabilidad del directorio y el delito de información societaria falsa. ¿De dónde parte esto? Eh, la entrada en vigencia de la ley de delitos económicos, la ley 21.595 en agosto de este año, ha provocado, yo diría que diversas reacciones desde la histeria desatada de algunos injustificada, en mi opinión, hasta yo creo, y eso es lo que me ha tocado ir apreciando en este escaso tiempo de aplicación de la ley, una cierta, por así decirlo, comportamiento de algunos miembros de los directorios algo errático, en términos de pensar que, bueno, ¿cómo salvo mi responsabilidad al interior del directorio? Es una cuestión que empieza a parecer algo compleja y por eso quería tener esta oportunidad. No esperen, porque no es la pretensión que tengo de resolver el problema de manera cerrada. El problema de responsabilidad en órganos colegiados es un problema que lleva demasiados años en la dogmática penal tratando de ser resuelto y las soluciones son muchas. Y en Chile es un problema que no nos hemos planteado y yo creo que la ley de delitos económicos tiene ciertos componentes que nos obligan a tener que plantearnos algunas de las preguntas más críticas en responsabilidad penal del directorio. Elegí en particular el delito de información societaria falsa del 134 de la Ley de Sociedades Anónimas, porque creo que es idóneo para propiciar una discusión a propósito de responsabilidad del directorio. Si ustedes se fijan, el delito del 134, el costado derecho es lo que era hasta la entrada en vigencia, era una cuestión muy restringida y enrevesada que sancionaba a los peritos, contadores, auditores externos que con sus informes, declaraciones o certificación falsa o dolosa indujeran a errar a los accionistas o los terceros que hayan contratado con la sociedad
fundaban dichas informaciones, declaraciones falsas o dolosas. Era un tipo con bastantes componentes y que la verdad es que no hacía mucho sentido en términos de aplicación práctica del tipo penal. El 134 nuevo obedece a otra lógica, a la lógica que viene impuesta en el contexto internacional, yo diría de manera más nítida desde la ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos, después de los escándalos de las quiebras de Enron, WorldCom, y la asunción de la necesidad de que los órganos superiores de las entidades se hicieran responsables de la veracidad de la información que las sociedades emitían, y esto tiene distintas configuraciones, uno lo va viendo en distintos países. Pero como quedó el 134 actualmente vigente, sanciona ahora a los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales de una sociedad anónima que en la memoria, balance u otros documentos destinados a los socios, a terceros o a la administración, exigidos por la ley o por la reglamentación aplicable que deban no son empleables y que deban reflejar la situación legal, económica y financiera de la sociedad, dieren o aprobaren dar información falsa sobre aspectos relevantes para conocer el patrimonio y la situación financiera o jurídica de la sociedad, con la pena de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo. Y después viene la reproducción de la sanción para peritos, auditores externos o inspectores de cuenta, y la grabación para sociedades anónimas abiertas, que nos lleva obviamente a la pena de hasta 10 años, todo ello sin perjuicio de los delitos que eventualmente se pueden cometer. Adicionalmente, pensemos en ley de mercado de valores o cuestiones por el estilo que pueden estar involucradas ahí, eventualmente estafa. Hay varias constelaciones concursales que no voy a abordar en detalle acá. Me interesa la estructura del delito y profundizar a propósito de la estructura del delito en cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad del directorio. Eh, ¿Dónde está enfocada la finalidad de protección? Si uno revisa a materia a nivel de derecho comparado, la disposición va a encontrar la protección penal referida al fenómeno de cuentas falsas societarias. Encuentra expresiones bien distintas. Uno revisa, por ejemplo, la normativa española, el 290, lo que uno encuentra ya del Código Penal español, el artículo 290, tiene un énfasis muy fuerte en la idea de protección patrimonial y casi una idea en el inciso segundo del 290, de un delito de lesión patrimonial, mientras que en el inciso primero lo que uno encuentra son cuestiones referidas a figuras de peligro abstracto. Pero en principio, la idea de la sanción de cuestiones vinculadas a la protección respecto a cuentas falsas societarias tiene dos variantes. Uno, una función de protección interna, y esta es el control que tienen los socios respecto de la marcha de la sociedad. Y ahí hay una cuestión determinante en el conocimiento que tienen que tener los socios respecto a la marcha de la sociedad, y entonces es una cuestión de relaciones internas. Esto es cómo controlo que la administración de la sociedad esté siendo llevada de manera adecuada. Y entonces casi uno podría verlo como una cuestión anticipatoria de eventualmente una figura de administración desleal, por ejemplo. Y en cambio tiene al mismo tiempo una función externa respecto de terceros para conocer el estado de la sociedad. Entonces también la norma habla de información que pueda entregarse a terceros y eventualmente a la administración, con lo cual uno puede involucrarse eventualmente con cuestiones que tengan que ver con, por así decirlo, normas de flanqueo al correcto funcionamiento de las facultades fiscalizadoras de los órganos estatales. Y entonces tiene esa doble función que uno puede apreciar que cumple la disposición en ambos sentidos. Se refiere esencialmente, la disposición habla de memoria, balance y otros documentos. Naturalmente tiene una cláusula restrictiva
y una equiparación, una interpretación apropiada en la coherencia interna de la disposición, se refiere a que no cualquier documento de la sociedad, sino que tienen que ser necesariamente relevantes para reflejar el patrimonio, situación financiera, situación jurídica, situación económica de la sociedad. Es a ese punto al cual se refieren. Obviamente la memoria y balance son necesariamente relevantes por definición, y otros documentos lo pueden ser también, y por lo tanto se deja esa cláusula abierta genérica con una restricción vinculada a cuestiones de relevancia. Y entonces eso lleva a que caso a caso uno tiene que revisar cuáles son el documento emitido por la sociedad, comunicado por la sociedad, que eventualmente puede dar alguna luz sobre situación económica, jurídica o financiera de la misma. Y yo diría que uno de los cambios cruciales que hace la ley 21.595 es obviamente no solo la modificación de la fórmula típica de comisión, la supresión de estos elementos que puedan inducir error a la contratación con la sociedad, todo aquello para dejarlo restringido únicamente a aprobar en dar o dieren información falsa, y la ampliación de la autoría, ya no solo terceros ajenos, peritos, auditores, inspectores, etcétera, sino que derechamente coloca a los intraneus de la sociedad como posibles autores idóneos de la comisión de la conducta, y entonces están involucrados ahí directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales. Eh, la problemática de gerentes, administradores y ejecutivos principales es un problema en el cual en principio creo que presenta menos desafío en la construcción de la responsabilidad, porque en general la forma operatoria de la dogmática penal de imputación respecto a sujeto único y responsabilidad por autoría en la comisión de un delito está más trabajada y es más sencilla, y es un modo operatorio que yo diría que en la dogmática penal chilena, con todas las deficiencias, por cierto, que uno puede encontrar en la regulación de autoría en el Código Penal, pero es una cuestión relativamente desarrollada. Yo creo que no hay un problema mayor, insisto, con todas las vicisitudes que tiene aquello. Pero la cuestión que yo creo que es interesante y que se conecta con el diagnóstico inicial, esto es el comportamiento de los directores a propósito de la ley 21.595, es el problema de decisiones en órganos colegiados. O sea, el feedback no empíricamente comprobado, pero que uno percibe de muchos directorios, esto lo cuentan sobre todo los abogados que son secretarios de directorio, es que las empresas, algunas, no todas, por cierto, algunas empiezan a paralizarse en la formulación de proyectos, porque empiezan todos, mire, mucho director, mire, mejor me voy a abstener, porque tienen la sensación de que la abstención es un modo idóneo de cubrirse de responsabilidad. Y entonces los proyectos empiezan a quedar detenidos y uno empieza a tener un problema operatorio en la práctica de cómo uno va a comprender el problema de atribución de responsabilidad y qué tanto se van a quedar ahí. Y yo creo que, insisto, me elegí el delito de comunicación de falsedad en las cuentas anuales u otros documentos de igual relevancia de las sociedades anónimas, porque creo que presenta un par de particularidades interesantes para analizar el problema de decisiones en órganos colegiados. Eh, el problema de decisiones del directorio, insisto, no es nuevo, es una cuestión que si uno revisa la literatura y la jurisprudencia comparada, lleva años de trabajo, pero es un problema que en general en Chile no nos ha interesado abordar demasiado. Tampoco es que la práctica persecutoria de la fiscalía se haya desarrollado de manera intensa respecto de las decisiones realizadas por directorio. Hay una cierta práctica que uno puede detectar también muy por encima, pero
pero es la impresión que uno tiene de que la persecución suele dirigirse mucho más contra la plana directiva, pero administrativa de las empresas, antes que subir arriba a las decisiones de los directorios, y yo creo que ese es un fenómeno interesante para ver si puede cambiar, sobre todo ahora que con tipos penales como en este, el directorio se incorpora de manera específica. Lo mismo pasa con el delito del 134 bis nuevo, el de acuerdos societarios abusivos, que también vuelve a colocar al directorio como un órgano idóneo en el círculo de autoría de la realización del tipo penal. Y entonces, si uno revisa la larga literatura a nivel comparado que se ha elaborado sobre esto, uno empieza a ver claramente dos escuelas. Una primera escuela que históricamente se ha fundado en el análisis de los problemas de las decisiones de órganos colegiados, partiendo bajo la aplicación de los criterios de la causalidad. Y entonces empieza todo el problema de autorías consecutivas, cursos causales alternativos, irrelevancia del aporte, votaciones en orden consecutivo y el problema del voto en orden simultáneo no. ¿Qué pasa con la sobredeterminación causal del voto, cuando un director vota cuando ya se han alcanzado el número de votos suficientes para poder generar el acuerdo mayoritario? Todas soluciones que conducen a una serie de eventuales prácticas medias delirantes en el funcionamiento del directorio. Entonces no va a faltar el director que se crea esto y va a empezar a decir: yo quiero votar siempre al final, por si acaso, porque así siempre puedo decir la decisión ya está adoptada, mi voto fue causalmente irrelevante en la contribución de la generación del acuerdo, y por lo tanto algún colega ingenioso puede tratar de aducir la irrelevancia de eso, y entonces uno tendría que ponerse en problemas de causalidad acumulativa y resolver bajo esos criterios de corrección de la condición sine qua non los problemas de aporte. Y eso uno lo encuentra todavía. Hay trabajos recientes en la literatura española donde uno encuentra todavía largas disquisiciones sobre los criterios tradicionales de causalidad como forma de resolución del problema. Yo creo que es una vía errada. A mí no me gusta, no es que no me guste, no adhiero, no creo que esa sea la manera apropiada, reconducir esto a un problema causal, y entonces como la consideración de la sumatoria de aportes individuales, la mecánica de los aportes individuales, como una manera en la cual uno podría resolver el problema de decisión en órganos colegiados, y por lo tanto no creo que esto sea, que el reglamento que se otorgue el directorio para dar esquemas de votaciones pueda eventualmente ser determinante en la manera de resolver los problemas de imputación en el seno del directorio. Yo creo que ahí no va el problema. Yo creo que uno debería ir por un sentido de imputación global. La cuestión de la decisión del directorio es una decisión del órgano en la cual participan con menores o mayores grados de responsabilidad todos los sujetos que integran el órgano. Y entonces es una decisión de sentido único en la formación de una decisión de un órgano colectivo. Y entonces uno debiera involucrarse más en eso, con obviamente la atención a cuáles son los distintos comportamientos que los sujetos al interior del órgano colegiado desempeñan. Y vamos a ver algunas de las constelaciones problemáticas, que además, en mi opinión, se tornan algo más problemáticas desde la entrada en vigencia de la 21.595. Yo creo que ahí hay un par de cuestiones adicionales de preguntas a las cuales quienes nos dedicamos a la dogmática penal estamos llamados a tener que resolver, o por lo menos dar alguna luz orientadora en términos de cuál es la manera de resolver algunas cuestiones problemáticas. Partamos por lo sencillo. O sea, hay cuestiones en las cuales yo creo nadie discute. Todos aquellos que votan a favor de la resolución delictiva son responsables como autores y coautores.
Ahí hay una cuestión en la cual yo creo que uno no encuentra voces discrepantes en la doctrina. Usted votó a favor del acuerdo delictivo, eh, y entonces automáticamente usted es responsable eh, del acuerdo, de la decisión. Eh, si ustedes se fijan, nada más les quiero recordar únicamente el tipo del artículo del 134 nuevo sanciona no solo o sea, a los que dieren o aprobaren dar información, con lo cual, si ustedes se fijan, el acuerdo ya es penalmente realización del tipo en el 134 de la Ley de Sociedad Anónima. Porque por regla general, en la estructura de la mayoría de los delitos que implican acuerdo, el acuerdo es un acto previo y requieren normalmente la materialización del acuerdo para que el acuerdo pueda ser penalmente relevante. Sin embargo, en la ley chilena, como otras legislaciones, optó con la tipificación expresa de una anticipación punitiva. O sea, el acuerdo, aun cuando el acuerdo no haya sido ejecutado todavía, esto es, la información no hubiera sido aún dada a los socios, a terceros o a la administración, la sola adopción del acuerdo ya es consumación del tipo penal. Y entonces uno tiene ya un problema ahí, pero no quiero que perdamos de vista la diferencia temporal entre la adopción del acuerdo y la ejecución del acuerdo, porque más adelante vamos a ver que tiene consecuencias adicionales, esa diferencia, que no dice en relación con la consumación del tipo, sino con eventuales formas de imputación posterior durante la diferencia temporal entre aprobación del acuerdo y la ejecución del mismo, la entrega de la información. Todo lo que está puesto ahí ya lo expliqué. Lo siento, es que me entusiasmo de repente viéndolo a ustedes tan interesados. Cuestiones que uno debiera despejar inmediatamente para no enredarse en todo esto, es lo irrelevante del momento de la votación. Yo creo que uno debiera eliminar el problema de votaciones simultáneas sucesivas como una cuestión determinante, y esto como consecuencia de no adherir a la idea de una resolución con función en las cuestiones causales, en criterios de causalidad y en criterios tradicionales de causalidad. Entonces uno debería eliminar el problema de votación simultánea sucesiva. Y una cuestión que se suele discutir habitualmente es el problema de votaciones secretas. Votaciones secretas es solamente un problema probatorio, pero no es un problema de imputación dogmática. La cuestión va a ser cómo uno acredita los distintos votos en ese caso, pero eso es un problema probatorio que no es un problema que nos interesa resolver acá. ¿Cómo vamos a resolver eso en la operatoria? Y eso va a depender de la dinámica también al interior del directorio, cómo se regule el funcionamiento. Es una cuestión contingente de las reglas de funcionamiento de cada directorio, pero en principio deberíamos olvidarnos de estos dos problemas como cuestiones determinantes, que suelen ser tratados como cuestiones importantes, pero aquí no lo vamos a tratar. Uno sí debiera tener en cuenta que al momento de resolver cuestiones sobre responsabilidad de los directores, uno no puede empezar a resolver esto en el aire con puros parámetros dogmáticos penales. Tanto la ley de sociedades anónimas como el reglamento de la ley de sociedades anónimas tienen, tienen cuestiones relevantes en cuanto a deberes de los directores, deberes de información que tienen. Está formulado como un derecho a ser informado, pero yo creo que la práctica de buen gobierno corporativo habla que no es solo un derecho, es un deber también del director el estar debidamente informado. Y yo creo que eso se ve mucho más expresado en el 78, inciso primero, el reglamento de la ley de sociedades anónimas, que se refiere al deber de cuidado y diligencia de los directores. Y a propósito de aquello,
Se pronuncia también respecto a los deberes de información, no solo el estándar de deber de cuidado, sino también el deber de recabar la información necesaria previa a cada una de las sesiones para poder deliberar y adoptar los acuerdos sometidos a él. Y entonces, claro, yo creo que ahí hay una conversación inevitable que la dogmática penal tiene que tener con la dogmática del derecho de sociedades para tratar de unificar criterios en esa materia, cuál va a ser el nivel de exigencia en uno y otro lado, para no producir una disociación extraña, que sería que el régimen de exigencia penal fuera más intenso que el régimen de exigencia a nivel societario, que es una cuestión que los penalistas solemos, en un entusiasmo poco controlado y desatado, empezar a exigir más que lo que se exige en los ámbitos del derecho privado. El nivel penal es más intenso. Ya tuvimos de ese tipo de exceso en nuestra historia. Teníamos una negociación incompatible, desquiciada, que la ley de delito económico restringió, que iba mucho más allá de cualquier exigencia del derecho corporativo y que tuvimos que reponerle un corsé a algo razonable. Entonces yo creo que aquí hay un diálogo que es inevitable. Yo creo que va a tener que haber una conversación ahí entre los estándares relativos en una y otra materia. Y entonces, claro, la primera cuestión es que al director, al miembro del directorio, por lo menos sí le es exigible dentro de los, creo yo, uno debería firmar un deber de información. Y por lo tanto, debería uno entender que parte de la base del funcionamiento con un deber de información intenso sobre el directorio. Y entonces tenemos, yo creo, dos cuestiones o dos constelaciones problemáticas. Hay dos cuestiones que pueden haber aquí. El voto de abstención o el voto en blanco. eh, Uno podría vincularlo también con la no asistencia a la sesión respectiva y el voto en contra. O sea, como cuestiones relevante. Y me estoy refiriendo, obviamente, y todo esto lo estoy pensando siempre bajo la óptica de este delito en particular, del dar o aprobar dar información falsa a terceros, a los socios o a la administración. Pero piensen que toda la lógica que uno tiene acá es extendible a cualquier contexto de funcionamiento de órganos colegiados. El voto de abstención o el voto en blanco, la mera asistencia al, 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 al directorio sin pronunciarse a favor de la decisión y tiene dos soluciones en la dogmática. Hay dos líneas claramente diferenciables en la materia. Hay algunos que van por la línea de afirmar que en esos casos uno no podría afirmar claramente coautoría, pero uno podría abrir la puerta a la afirmación de complicidad. Sobre todo en aquellos casos, por ejemplo, en que la concurrencia del director con el voto emitido en blanco o la abstención de voto, pero la presencia contribuye a la formación de quórum válido para la posible adopción del acuerdo. Y entonces uno podría decir, claro, uno no puede predicar coautoría en esos casos en particular, pero uno sí puede en esos casos predicar o adscribir al director una forma de complicidad. Hay otra parte de la doctrina que señala, mire, esto debería resolverse sin responsabilidad, entendiendo que la concurrencia del director a el directorio forma parte del deber que él tiene y la sanción del mero cumplimiento de deber con la realización de una acción que es neutral respecto de la resolución delictiva no debería ser fundamento suficiente para atribuirle responsabilidad penal. Y en eso tenemos una diferencia, no me voy a pronunciar respecto a eso todavía. Y lo que pareciera ser la cuestión más crucial es el voto en contra. Y entonces el voto en contra es un voto que exime de responsabilidad.
Y eso tiene dos, por así decirlo, dos aspectos que me interesa tratar y que se refieren también al voto de abstención o voto en blanco. El primero es el voto en contra y la normativa que uno encuentra de nuevo en la regulación de sociedades anónimas. Tanto el 48 inciso cuarto de la ley como el 79 inciso segundo del reglamento se refieren al director que quiera salvar su responsabilidad, poner el acto de acuerdo al directorio, de hacerlo contar en su acto de oposición, debiendo darse cuenta de ello en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas por el que la presida. El reglamento un poco más específico porque regula los casos de deber de abstención, de los casos en que el director por un conflicto tiene un deber de abstención. De todas formas dice, bueno, aún esos casos tiene que salvar responsabilidad ahí. Pero yo me parece que es más interesante en términos de nuevo, las normas de ley de sociedad anónima y del reglamento particularmente no son, creo yo, necesariamente co-constitutivas de la determinación final de responsabilidad en sede penal, pero creo que son orientadoras, que uno no puede trabajar la solución de este problema dejando de lado la normativa en materia societaria. No puede desatenderse de aquello. Porque el 48 segundo del reglamento es una norma que se refiere ya a deber de cuidado y diligencia de los directores eh, y incluye dentro del contenido del deber de diligencia eh, no solo el participar activamente en el directorio y los comités, la asistencia a sesiones, etcétera, etcétera, la cual no nos concretiza lo que digamos hace un tiempo, hace unos momentos atrás, el deber del director de participar, y entonces eso inclina un poco la balanza hacia la neutralidad del voto en blanco o el voto de abstención, pero sí le incorpora dentro del deber de diligencia el deber de oponerse a los acuerdos ilegales o que no benefician el interés de la sociedad de la cual es director. Lo que nos interesa, obviamente, para análisis de responsabilidad bajo el contexto del 134 es el deber de oponerse a los acuerdos. Y entonces, en principio, uno podría consensuar de que si el director se opone, en principio, hay una defensa suficiente de exención de responsabilidad por la expresa manifestación de contrariedad al acuerdo en contra. Y aquí es donde vuelvo a retomar un tema que ya había tocado, pero que me parece relevante ahora. El problema es que existe todavía una diferencia temporal entre aprobar, dar y la ejecución de ese acuerdo, la entrega de la información falsa. Y entonces la cuestión final que a uno le queda es si existe un deber de impedir el acuerdo o su ejecución. La cuestión que a uno le podría quedar en claro, y esto tiene que ver claramente con una pregunta que era discutible o más opinable bajo un régimen de no existencia de la ley 21.595, pero con la regulación del atenuante del 13 primero letra B, los casos de atenuante de un delito económico que consiste en que condenado, estando en una posición intermedia superior al interior de la organización, se limitó a omitir la realización de alguna acción que habría impedido la perpetración del delito sin favorecerla directamente. Y esa cláusula de atenuación penal nos abre la pregunta de qué es lo que uno debiera esperar del director que se abstuvo, votó en blanco o votó en contra en el tiempo intermedio entre la aprobación del acuerdo y la ejecución del mismo, la entrega material de la información falsa. Y entonces, si en ese lapso intermedio existe un deber de impedir la ejecución y eso puede conllevar alguna responsabilidad adicional, la cuestión es, el director debería conformarse con votar en contra o debería hacer algo más. En algunas regulaciones corporativas de derecho comparado, por ejemplo, el director tiene derecho a solicitar la impugnación de ciertos acuerdos, una cuestión que no está reglamentada entre nosotros, pero la cuestión crucial es penal. Lo que me interesa a mí es la posición de garante del miembro del directorio. Y esto es si el director tiene una posición de garante
Y la pregunta que es muy opinable a nivel de derecho comparado es si esa posición de garante es una posición de garante que puede entenderse como garante horizontal. O sea, tiene los miembros del directorio eh, en posición de garante respecto de los otros miembros del directorio, esto es, opera entre los propios miembros del directorio un deber de vigilancia recíproco o no opera un deber de vigilancia recíproco. Y eso tiene que ver con la extensión del principio de confianza como regla de delimitación de esferas de responsabilidad al interior de estructuras empresariales como criterio de imputación. Y entonces la pregunta es, porque en principio uno puede asumir con cierta tranquilidad que en relaciones jerárquicas tiene hasta cierto grado un principio de desconfianza, pero suele asumir que en relaciones horizontales tiene un principio de desconfianza. Y entonces una pregunta que no está resuelta entre nosotros es si es que, y tampoco es resuelta a nivel de derecho comparado, esto no es pacífico ni resuelto en ningún lado, sino que es plausible afirmar la existencia de un deber de garante entre, entre los propios miembros del órgano colegiado. Y si uno afirma aquello, entonces la cuestión del diferencial temporal entre la aprobación del acuerdo y la ejecución del mismo es una cuestión penalmente relevante. Porque entonces uno podría exigir en términos de un comportamiento del director que vota en contra, se abstiene o vota en blanco durante ese tiempo intermedio que tomara acciones para impedir la ejecución del acuerdo o no debiera exigir aquello de forma penalmente relevante. Y aquí hay una cuestión que no es menor en cuanto a la extensión del deber de impedir. Porque la regla general de la ley de sociedades anónimas es que el directorio tiene una obligación de respeto, de acuerdo a los negocios de la sociedad, etcétera, etcétera, el deber de reserva tradicional de los miembros del directorio. Sin embargo, el inciso segundo al 43 de la ley de sociedades anónimas exime expresamente la obligación de reserva cuando se trate de hechos u omisiones que sean constitutivos de infracciones de la ley. Y entonces, volviendo para atrás, si es que el acuerdo se aprueba a dar un acuerdo que implica eventualmente la ejecución de una acción de entrega de información falsa a terceros, a los socios o a la administración, la pregunta es si el director tiene un deber de impedir aquello y si uno genera ese deber de impedirlo, hasta dónde llega ese deber de impedirlo. Un deber de persuasión, un deber de comunicación interna o incluso a un deber de revelación externo. O sea, no quiero construir con esto un deber de denuncia que el director lo tenga. Yo creo que eso no es posible afirmar. El director no carece en todo sentido de un deber de denuncia, pero creo que ahí hay un nivel de espacio a la casuística sobre la ponderación de intereses respecto a los posibles acuerdos que se vayan a adoptar, que va a indicar ciertos juicios de ponderación respecto del director. En conclusión, y únicamente no, como ustedes vieron, me he dedicado a abrir preguntas más que a cerrar cualquiera, pero bueno, para eso estoy de dogmático acá y no de abogado. Entonces estoy dedicado a abrir preguntas. Primero, yo diría que es necesaria revisión de los presupuestos del funcionamiento del directorio. Yo creo que ahí hay un tema crucial. Esto no es dogmático, esto es una cuestión meramente práctica. Yo creo que ahí hay algunas cuestiones que uno debería funcionar en la práctica sobre el reglamento del funcionamiento del directorio, que hay un espacio de trabajo, de una interrelación de trabajo entre derecho corporativo y derecho penal que tiene que producirse. Segundo, una cuestión sobre la fidelidad de las actas del directorio, o sea, la necesidad de documentación exacta, la necesidad de no enmienda permanente del acta de la sesión, porque uno encuentra a veces el acta original y uno la compara con el acta que finalmente termina siendo aprobada y pareciera que fueran dos directorios distintos y eso es una cuestión problemática en principio. Y yo creo que a los que estamos metidos
más bien en cuestiones dogmáticas, uno podría afirmar que lo que nos queda es un trabajo intenso de desarrollo de los deberes recíprocos entre directores. Yo creo que ahí está la pregunta crucial. O sea, el punto duro entre nosotros, más allá de los criterios de imputación, en esta materia va a ser hasta qué punto vamos a establecer deberes recíprocos de vigilancia y cuáles son los comportamientos que vamos a exigir incluso de los directores que votan en contra, o si vamos a cerrar la barrera de imputación con el puro voto en contra y ningún deber posterior en respecto de la ejecución de los acuerdos. El 134 obviamente nos genera por eso dos momentos interesantes, porque sanciona el aprobar, dar y el dar la información, y eso genera dos momentos distintos, y claro, yo me puedo salvar de la primera parte, pero la pregunta es si es que conservo deberes a posteriori. Yo creo que todas estas preguntas van a ser progresivamente más relevantes en el desarrollo de lo que viene en adelante en la aplicación de la ley de delitos económicos. Las reglas de atenuantes y agravantes obviamente generan la necesidad de replantearse las preguntas respecto a esto y las formas de intervención delictiva, y quise ocupar en este caso la estructura nueva que tiene el delito del 134 de la Ley de Sociedad Anónima, porque la considero particularmente ilustrativa para generarnos las preguntas respecto a decisiones en órganos colegiados. Y eso, gracias por la paciencia, por escucharme. No sé si alguno tiene alguna pregunta, crítica, duda. Muchas gracias, Gonzalo. No, yo creo que efectivamente han levantado temas que son fundamentales. Yo creo que veo dos cosas que a lo mejor podríamos conversar un poquito más y que me parecen muy, muy interesantes y que tienen que ver con algo que dijiste, que claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo que acá incluso ni siquiera están levantando el problema de un eventual deber de denuncia. Por lo general los deberes de denuncia están además reforzados, ¿no es cierto?, penalmente en el caso de infracción. Pero acá una cuestión que es fundamental y que yo creo que en Chile hemos desarrollado poco, esta es la complicidad omisiva. Es decir, si por ejemplo por no oponerme, por no dar información incluso interna o externa frente a un eventual acuerdo ilícito, puedo ser considerado cómplice. Ya, por último, por mi omisión. Efectivamente, un tema que hemos abordado muy poco. Y lo otro que yo sí te quiero preguntar, pero algo que es bastante sencillo, pero no lo abordamos y a lo mejor puede ser interesante para quienes nos escuchen, incluso a futuro, es el tema subjetivo, porque yo creo que tú mismo pusiste situaciones que son evidentes. O sea, cuando se vota a favor de un acuerdo, ¿no es cierto?, ilícito, hay responsabilidad. Cuando se vota en contra de un acuerdo ilícito, en principio no hay responsabilidad, pero veamos porque a lo mejor podrían haber otras exigencias vinculadas a evitar contribuir con un acuerdo delictivo. Pero desde el punto de vista de la imputación subjetiva, también lo más evidente es cuando se junta un director y dice, ya queremos entregar información falsa a la comisión, a la CMF, porque nos ha ido pésimo. Ahí ya, claro. Pero ¿qué pasa? Yo del diere y del aprobare no veo ni una exigencia más bien intencional que solo sea compatible con el dolo directo. ¿Qué piensas tú? O sea, acá podemos vernos frente a este problema subjetivo, si se requiere realmente una intención o basta, ¿no es cierto?, la forma perfecta de dolo, y el dolo eventual. Cuéntanos un poco tu opinión. Yo tengo, bueno, yo creo que no, el dolo eventual se admite de todas maneras, y por eso son tan interesantes la construcción de la intensidad de los deberes de diligencia de los directores. O sea, ahí es la cuestión crucial en la materia. Y además, yo creo que hay mil matices en todo esto. O sea, por ejemplo, entre la casuística que se desarrolla en estas constelaciones, ¿qué pasa con el director que convence a todo el resto de aprobar el acuerdo ilegal y cuando le toca votar, vota en contra? Lo sabe, sí, bueno, sí, genios hay, o sea, siempre hay alguno que es más vivo que el resto. Y entonces uno debiera en ese caso deshacerse de la formalidad del voto y retrotraerse a las reglas de inducción, por ejemplo, para construir coautoría. Y yo creo que hay que evitar caer en la trampa histórica de la aplicación del derecho chileno, que es saltarnos al tiro al dolo. Y entonces, ¿dónde le encontramos el acuerdo previo? Porque no es el sentido, en una construcción del dolo más normativizada, uno no debería caer en la búsqueda incesante
y yo creo en las típicas construcciones tradicionales de autoría, el problema de acuerdo previo, yo creo que eso ha ido decayendo significativamente desde que vimos, y yo creo que el punto de quiebre definitivo en la dogmática es cuando empezamos a aceptar coautoría en delito imprudente. Y entonces empezamos a decir, ¿sabes qué? Lo del acuerdo previo es una cuestión que ya no resiste si es que somos dispuestos a conceder autoría en delito imprudente. Y ahí empezó a caer y por lo tanto uno consecuencialmente debería hacerlo empezar a caer también en estos ámbitos de aplicación. Yo creo que va a admitir claramente dolo eventual y el punto crucial ahí, de nuevo, son las conversas con prácticas de buen gobierno corporativo. O sea, si uno revisa las normas de carácter general de información a la CMF sobre si tienen práctica o no tienen práctica de buen gobierno corporativo los directorios, esta es una conversación que yo suelo tener con los miembros de directorio que me dicen, le digo, y tú entras a tu directorio con un presupuesto para que tú consultes autónomamente dudas o consultas que puedas tener con especialistas en materia financiera, contables, legales, etcétera. Sí, por supuesto. ¿Y lo hay ocupado alguna vez? Le pregunto. No, jamás. Si tengo una duda jurídica, le pregunto al gerente legal de la empresa. Entonces yo creo que esas dinámicas, que por algo uno informa como buena práctica de gobierno corporativo, que uno cuenta con un presupuesto para que el director pueda hacer cierto tipo de consulta. Pero eso debería empezar a aplicarse si es que el director quiere empezar a satisfacer niveles de diligencia. O sea, yo creo que ahí hay, insisto, cuestiones en las cuales una conversación entre estructuras de buen gobierno corporativo y derecho penal no pueden dejar de correr por carriles paralelos. Yo creo que ahí es el desafío de salirse de la zona de confort de uno y empezar a mirar para el lado en el funcionamiento práctico de la exigencia que hay en esa materia. Pero a nivel de dolo yo no tengo mayor problema. Perfecto, Gonzalo. Yo creo que de alguna medida esto también responde una de las preguntas efectuadas bueno, en este caso por Maximiliano Letelier. Así que bueno, Luciano ahora nos va a ayudar con algunas preguntas. Nos quedan 10 minutitos para terminar. Así que Luciano, por favor, si nos ayudas con las preguntas. Sí, hay una pregunta que yo recién de Sebastián Valenzuela. La consulta se refiere al concepto de falsedad, que se entiende que se puede considerar como la omisión o incompletitud o sea, la relevancia de la omisión o la incompletitud de la información, y eso se la puede configurar como falsa. Ya, esa es una pregunta, eh, Seba, Sebastián, supongo, o será Seba nomás, no, no lo sé, cómo no. Ah, no, soy tú, hombre, ahora te veo la cara. Eh, ya, hemos tenido una discusión histórica sobre eso. Acuérdate que entre las mil formulaciones y discusiones de los tipos penales siempre va el que entregar información falsa o incompleta. Y entonces pareciera que en las discusiones legislativas siempre se ha entendido que falso e incompleto son cuestiones distintas. Ya, y ahí hay un argumento de historia de discusión legislativa que yo tiendo a pensar que falsa e incompleta es lo mismo. Ahora, yo entiendo que en un sentido normativo, incompleta es igual de falsa, o sea, es un problema, el problema del engaño concluyente. O sea, si es que la información es completa y sobre todo cuando constituyo sobre sujetos como las sociedades anónimas, deberes de veracidad. Porque lo que tengo acá es una construcción de un deber de veracidad penal. O sea, y es nítido, tengo obligación de entregar cuentas verdaderas. Yo creo que habitualmente los problemas que tú tienes, además, en problemas de no reflejar situación económica, financiera y jurídica de la compañía, en balance, en memoria, etcétera, van no sobre números falsos, sino sobre lo que deberías haber puesto y no pusiste. O sea, ¿voy a considerar esto como una contingencia? No, no la voy a considerar, porque hablé con el auditor y me dijo, mira, es un pasible no exigible actualmente y contingente, que eventualmente realizar una contingencia futura en 2 años más. Chao, no lo voy a colocar en los estados financieros, ni siquiera como nota al pie, y lo mando ahí. Y claro, viene un accionista minoritario, pero me dice, pero ¿cómo no? El acuerdo era relevante, eventualmente me podían hacer exigible una obligación por contingente que fuera, pero que me iba a quitar quizás liquidez en la compañía, y yo quería, y ese tipo de cuestiones que entran ya en la discusión, yo creo que van a entrar. Se han producido discusiones de eso a propósito
de la antigua formulación del 59A de la Ley de Mercado de Valores, y yo creo que se van a repetir acá. Yo creo que en un sentido normativo, falso e incompleto están demasiado de la mano cuando tenía un deber de veracidad positivo construido bajo una norma de amenaza penal. Juan Ignacio. Ignacio pregunta respecto al principio de confianza que planteas, ¿podría ponerse respecto de la relación horizontal predicable entre directores en esta materia? ¿Podría operar más bien la excepción de constatación de una situación donde no puede haber confianza? Es raro, o sea, es una pregunta que yo reconozco que todavía no me respondo a mí mismo. Entonces, mí mismo me miro y digo, si yo fuera director, cosa que no soy, eh, probablemente, bueno, pero es el sesgo del penalista, yo desconfiaría de todo, estaría todo el rato como sobreasegurándome las decisiones, pero eso probablemente no soy muy útil como director de empresa, pero la teoría tradicional en distribución de competencias, esfera de responsabilidad y atribución de responsabilidad dice que en relaciones horizontales tenéis confianza, o sea que debería operar de esa manera. Ya, yo creo que esa es la regla. Eh, Salvo que tengas indicios fácticos muy evidentes de que hay un problema por el cual te debería llamar a desconfiar. O sea, esa debería ser la regla general. Ahora, con la formulación del 13 primero B de la ley 21.595, la cuestión abre el debate mucho más, porque antes, claro, siempre discutimos sobre la omisión casi en una cosa media exótica, citando las disposiciones del Código Penal español o las disposiciones del Código Penal alemán, como si rigiera la legislación extranjera, rigiera en Chile. Pero ahora rige alguna disposición que es nítida sobre cuestiones de omisión. O sea, eso es un dato legal al día de hoy y eso nos va a llevar a plantearnos eso. Yo en principio tiendo a involucrar, o sea, a adherir más a principios de confianza, salvo que hayan situaciones o creación de riesgo anterior que te dé alguna luz sobre una ruptura del principio de confianza, o sea, que hagan signos evidentes y positivos de que en el caso concreto tú no puedes basarte en un principio de confianza. Pero eso de nuevo yo creo que va a ser súper complejo en la determinación exacta del nivel del deber, de la intensificación del deber de cuidado y diligencia que el directorio tiene a propósito de las exigencias de la ley de delitos económicos. Yo creo que ahí está la pregunta crucial, que es una pregunta en la cual yo obviamente no soy un experto en niveles de diligencia y cuidado de directorio. Yo creo que es una cuestión que necesita ser revisada a la luz de la nueva regulación penal. Pero así, de buenas a primeras, yo soy de principio de confianza en relaciones horizontales. Creo que esa debería ser la regla general, con evidentemente signos que pueden llevarnos a la ruptura del mismo. Bueno, en todo caso, Gonzalo, igual que hay que considerar que esta discusión de, bueno, de confianza o desconfianza igual debe analizarse a propósito de la clase de fenómeno al que estamos analizando. O sea, Sí, esto tiene que ver también en el marco de decisiones colegiadas. Entonces, ¿cuánto sentido puede tener el principio de confianza y la desconfianza en el marco de este tipo de actuación? O sea, cuando estamos sí. hablando de toma de decisiones. Creo que también es interesante como dato a considerar a futuro en la discusión. Obvio, porque estamos hablando, yo me estoy tirando acá con un delito más o menos que me parecía sencillo para explicar el problema, ¿eh? Y que interesante porque tiene la hipótesis de aprobar, dar o dar. Y eso entonces tiene la anticipación punitiva y el gap temporal donde, bueno, tengo que hacer algo entre medio después de que se aprobó el acuerdo para impedirlo. No, genera esa discusión que es una cuestión clásica en todos los delitos en que el acuerdo no suele ser penalmente relevante, sino la ejecución del mismo. Este tipo tiene esa dualidad de que sanciona la etapa previa y el acuerdo y la ejecución del Claro, acuerdo mismo en una misma figura y los equipara la anticipación punitiva o no. Por eso me resulta como estructura dogmática más fácil. interesante. Claro, porque además uno podría pensar que la estructura de la toma de decisiones, para que se entienda también claramente el problema, uno podría partir de la base, y esto también en consonancia con los deberes también de contrastar información, de que uno podría partir de la base que tú no puedes creer a buenas y primeras
cualquier cosa que te diga el gerente general, por ejemplo, la gerente No, general. claro. ¿Me entiendes? Y ahí es más fácil entender las estructuras de cierta desconfianza, ¿no es cierto? O sea que en relaciones verticales, Claro, desconfianza es más aceptable. claro, claro. Y es simple. ¿Cachai? Entonces, con el gerente general sí uno puede acercarse mucho más tranquilamente a una idea de principio de desconfianza y mayores deberes de verificación respecto al comportamiento del subordinado. Eso es clásico Claro, en porque definición. imagínate a nivel de consecuencias, que un director o una directora tenga que empezar a desconfiar las razones por las cuales su colega al lado está votando de determinada manera. O sea, Sí, y no, cómo se no. concreta ese deber, ¿ah? Que tengo que salir a vigilarlo en la casa, con quién se junta, con quién habla, quiénes son sus amigos, no sé. O sea, estoy llegando al extremo, pero si te fijas en el punto de vista de las consecuencias, yo creo que puede ponerse complicado esto. ¿Ah? Desde el Sí. punto de vista de la concreción de deberes, porque eso también nos interesa, o sea, tenemos que concretar deberes. Ujú. Estamos en la hora, ¿ah? Siempre hemos sido súper, súper rigurosas y rigurosos en terminar a las Pero 10. espérate, te hago una pregunta para Sí. respondérsela a Ah, Pirazzoli. perdón, no la vi, sí. La última que se la quiero responder a Andrés, ¿la leís tú? O Léela tú, Gonzalo, ya está ahí en eso, sí. ya, la pregunta es si es que hay deberes de diligencia distintos para sociedad anónima abierta y cerrada. Discutible, discutible. En principio, la ley no distingue aquello, a pesar de que la pregunta esencial que uno debería formularse ahí es que si la exigencia del informe de prácticas de buen gobierno corporativo que uno hace exigible únicamente a sociedades anónimas abiertas o especiales, es una cuestión que uno debiera entender replicable a todas las sociedades anónimas. Y yo creo en una estructura como la chilena de capital, en que uno tiene tremendas sociedades anónimas cerradas, uno no donde hay también conflictos relevantes con socios minoritarios, y entonces las grandes sociedades no son sociedades anónimas abiertas, yo tendería a exigir los mismos niveles de diligencia a nivel de sociedad anónima cerrada. Es lo que yo tendería a ver, pero me abre una discusión con los especialistas en derecho de sociedades de que podamos tematizar el problema, pero en principio penalmente yo lo mantendría al mismo nivel alto que requiere para configurar cuestiones penales. Y ahora Bueno, sí, Alberto, o sea, Osvaldo, voy a hacer todos los vamos. cierres que Mira, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todas y todos quienes nos están acompañando. Luego vamos a subir también el video para que quienes no pudieron acompañarnos puedan verlo, o quienes quieran también volver a escuchar a don Gonzalo puedan escucharlo nuevamente. Te agradezco nuevamente y les vamos a estar informando nuevas actividades que vamos a hacer durante el año en el ámbito de los delitos económicos y el compliance penal. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. hasta luego, muchas gracias a todos, cariño a todos los amigos y amigas que veo por ahí. Ya nos veremos. La próxima vez podríamos hacer un asado mejor de esto y disfrutarnos de esto. Vale, Apoyo. Chao, nos vemos, que estén chao, bien. chao.